Hola André, yo entré un ratito para ver lo Ay, mismo y vos ya estabas. No la veo todavía, a ver. no Eh, seguro no, esto. todavía me parece que no. Bueno, esperamos un ratito. Sí. ¿Cómo están chicos? Tanto con la Bien, profesora. Hola, profe, bien. Bueno, me alegro. Sí, todavía faltan muchos chicos también. Ahora me voy a Sí, fijar quiénes escribieron en los grupos. bueno, ¿Cómo estás André? bien, bien. Bueno. Espero que esté bien la señal. Acá llovió un poco y en un momento me quedé sin señal, sin luz y sin señal. Ay, acá también, yo estoy en el hospital, viste que acá tengo bastante complicado el internet, pero bueno, lo mismo pudieron entrar todos sin que yo entrara, que yo la armé, o sea que está, si usan el correo de la universidad van a poder estar. Pero entró. Sí, sí, nadie pidió para entrar. Bueno, hola, buenas tardes. hola. Hola Camila, buenas tardes. Soy Andrea. No nos conocemos, la otra profe. Camila, si te parece, esperamos un ratito más, a ver si se unen algunos alumnos, faltan bastante. Este, yo tengo que son 6:03, y podemos esperar hasta las 6 por ahí. ¿Qué te parece, Camila? No quiero, eh, si es tu tiempo, ¿no? Pero no se conectan Sí, sí, dale. alumnos. Dale, no hay problema. Esperamos Hola Cami, hasta esa hora. Hola, ¿cómo estás, Ivana? ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, bien, qué lindo verte. Sí, Bueno, a otra ver. vez. Ay. Si alguien está, hola, a ver. Si alguien está con correo que no sea de buflo y se le llega a cortar después, es muy difícil que pueda volver a entrar. Ay, yo. A ver, ¿me escuchan, chicos? Sí, sí. Es importante que estén con el correo de buflo. Estoy viendo para grabar. ¿Dónde está lo de la grabación? Que no me digas que no podemos grabar esta clase. Me muero. Ah, sí, parece que sí. A ver. Sí, sí podemos. Vamos a dejar una grabada, Cami, para la plataforma, dale. Dale, perfecto. Bueno, ¿cuántos tenemos? Ah, eso iba a ver. 41 Ivana, me parece. ¿Cuántos deberían ser? 40 y... Uno. Sí, yo veo acá 43. Pero sí, en realidad las dos comisiones son 60 y algo. O Ujú. 70, ponele. Ahora me voy a fijar si han escrito muchos. No, no, De todos tenemos. modos se pueden sumar a la otra. A ver.
No, no veo chicos que hayan escrito. No. Ayer me escribió uno y si no es muy probable que algunos se sumen a la otra. A ver, de la A. No. Bueno. No, bueno, nosotros empezamos. ¿Les parece? Porque después la otra se superpone, se hace tarde. Sí. ¿Te parece, Andrés? Sí, empecemos. Esperamos y aparte está la Ahí otra empiezo a clase. grabar. Inicio. Bueno, ahí empieza la grabación, así que buenas tardes chicos, ¿cómo están? De nuevo los saludo, ahí veo que somos 46 para empezar, pero seguramente se irán sumando y si no la otra comisión, y entonces damos comienzo un poquito en horario para poder respetar el horario de los otros compañeros. Y bueno, acá presentarles de nuevo, ya la vieron en el cuatrimestre anterior, Camila, ya tuvieron una experiencia de una clase con ella, ya saben que pueden preguntar, que después inclusive siempre les deja el ofrecimiento de conectarse con ella si necesitan algo, así que me parece que habiéndola conocido antes, damos inicio a esto, a ver qué podemos agregar para este año en diagnóstico por imágenes. Cami, bienvenida como siempre. Gracias. Hola, buenas tardes. Ya nos vimos a principio de año, así que la idea de hoy es continuar más o menos profundizando algunas de las cuestiones que ya vimos en la primer clase. Vamos a repasar algunas cosas que ya vamos a retomar algunos conceptos que se vieron en esa clase y ver si les podemos dar alguna aplicación clínica a algo que ustedes vean frecuentemente. Voy a ver si ahora puedo compartir. Acá, ahí comparto. Pero creo que se ve la pantalla de mi pantalla, a ver. Pero me voy a compartir. Sí, se veía La pantalla de la pantalla, ¿no? Sí. A ver. Pantalla completa. Siempre me pasa lo mismo en esta. A ver. Si puedo. Creo que lo mismo, ¿no? Se ve la pantalla de la pantalla. Sí, se ve. A ver. No sé si alguno sabe cómo hacer para que se vea la pantalla entera, solamente para que se vea más grande, digo, para no estar viendo la pantalla de la pantalla. Arriba, donde están las imágenes, ahí arriba hay una copita, una de esas, la primera es la que tenés que apretar. Claro, pero yo lo que me pregunto es si, o sea, ustedes no ven que yo estoy viendo el Meet. O se ve mi pantalla compartida desde Meet. Esa es la. Ahí se ve bien, ahí se ve toda la imagen. ¿Ven? O se ve como compartido desde Meet. Yo para que lo puedan ver. Solo ver se ve el completo. Power. Ah, listo. Bueno, entonces lo voy presentando entonces. Bueno, el objetivo de la presentación de hoy va a ser un poco repasar los principales estudios imagenológicos utilizados, que fue un poco lo que vimos en el encuentro previo, que ya tuvimos hace un par de meses, comprender los cortes imagenológicos de uso frecuente, distinguir entre tejido de crecimiento y tejido metafisario, porque eso también nos va a poder dar un indicio de cuál puede ser el compromiso del órgano afectado o del segmento óseo afectado, interpretar las aplicaciones patológicas de imágenes, y eso lo vamos a ver con imágenes de algunos casos en particular, y vamos a intentar resolver esos casos clínicos con el ejemplo de las imágenes que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación.
Esto ya lo habíamos visto, pero es para repasar y para que podamos entender el resto de las imágenes que se van a ver en la presentación. ¿Cuáles eran los estudios que más frecuentes por ahí se hacían o más frecuentes iban a estar disponibles en la práctica diaria? Que son la radiografía, que usa rayos X, la tomografía, que es lo mismo que la radiografía, porque usa rayos X, pero nada más que lo agrega a un sistema computarizado, y también, bueno, libera los rayos en distintas incidencias, entonces nos permite ver las imágenes como en 2 planos, y nos da un plano anterior y otro posterior, y la resonancia magnética, que también los cortes son similares a la tomografía, nada más que usa otra secuencia que no son rayos X, entonces nos deja ver mejor otras estructuras que los rayos X por ahí no muestran con tanta claridad. Recordemos esto entonces, que en la radiografía el aire se iba a ver negro, porque directamente el aire pasaba, los rayos X atravesaban ese aire y no había nada que captara la energía de esos rayos X, por eso daban esa imagen negra, y cuando veíamos algo negro en la radiografía hablábamos de que eso es radiolúcido. Después, según la densidad de los tejidos que atraviesan los rayos X, íbamos a tener distintas coloraciones dentro de la escala de grises, y vamos a ver que los minerales, como el calcio, son los que más blancos se ven, y en el caso de las radiografías hablábamos de radiopaco, y en realidad la densidad metal es la que más radiopaca se ve. Entonces, a medida que atraviesan distintas estructuras... Perdón, sí. Perdón que te interrumpa. Sí. Perdón. No sé si soy yo solamente, pero como que no me figura como que estás pasando los powers. Justo pasé. Se ve como de que estás hablando, pero no... A ver... No, se ve como que estás pasando las diapositivas. Justo pasé. A ver, vuelvo para atrás. Porque por lo menos a mí, no sé si soy yo, pero no se me ve así como que están pasando. Ahí sí. Claro, ahí qué sí. raro, a ver. A mí me había pasado lo mismo. Como que es el lente. Sí, me había quedado en la primera imagen y no pasó. A ver, voy a detenerla y vuelvo a compartir, a ver. Perdón. No, está bien, pero qué bueno que me avisaron, porque si no íbamos a seguir avanzando sin que se vea. A ver acá. Y ahora, ahí sí se ve, o ahora sí se ve como si estuviera mostrando desde el Meet. Ahí sí se ve qué pasa, ¿no? Ahí sí. Sí, ahí se ve, Josh. Ahí se ve. Bueno, buenísimo, listo. Gracias por avisarme, porque si no iba a estar pasando nomás. Y esto era lo que le decía, lo que justo había comentado de los estudios más frecuentes que teníamos, la RX, la tomografía y la resonancia. Y esto que estábamos hablando, que el aire se iba a ver negro, radiolúcido, y a medida que los rayos X atravesaban las distintas densidades de los tejidos iban captando esa energía de los rayos X, y los minerales como el calcio se iban a ver más blancos, y uno habla de radiopaco en la radiografía, y los metales se iban a ver muchísimo más radiopacos dentro de las estructuras que captan los rayos X. Y también, bueno, si uno más o menos se ubica anatómicamente qué estructuras contienen aire dentro del cuerpo, uno ya puede tener una idea de que, por ejemplo, la zona de los pulmones y la zona de la tráquea, o la zona del intestino donde hay aire, va a haber sectores en donde se va a encontrar mucho más radiolucidez, y sectores, por ejemplo, donde hay mayor contenido óseo, como el cráneo, o por ejemplo, donde hay objetos metálicos, como aritos en las orejas y demás, va a poder encontrar estructuras más radiopacas. En la tomografía, como habíamos dicho, también utilizaba el mismo principio que la RX, que también son rayos X. También esos rayos X tienen que atravesar los tejidos, nada más que en la tomografía hablamos de hiperdenso, cuando algo es blanco ya no decimos que es radiopaco, sino que es hiperdenso, isodenso cuando es medio gris, e hipodenso cuando es negro. ¿Y qué regiones se veían hipodensas? O qué regiones, como ya igual que en la radiografía, no captaban los rayos X, la zona de los pulmones. Y como vemos acá abajo a la izquierda, tenemos un corte axial de una tomografía a nivel del tórax, donde vemos los pulmones que se ven bien hipodensos a ambos lados, tanto derecha como izquierda. Recordemos que en las tomografías y en las resonancias, cuando vemos estos cortes, es como si miráramos al paciente desde los pies hacia arriba. Entonces siempre lo que está, lo de este lado que estoy señalando con la flechita va a ser derecho, y lo del otro lado va a ser izquierdo, esto va a ser anterior y esto posterior.
Y como ven, dentro del corazón, al igual que la aorta torácica, se ve una densidad que es muy similar a lo de los huesos, muy similar a la del calcio, pero bueno, todo esto es contenido sanguíneo, porque estamos en el corazón y en la aorta, y esto se ve así porque tiene contraste endovenoso. Y eso también los iba a ayudar a diferenciar si hay contraste o no, si viene una estructura con la misma densidad, que en este caso es hiperdensa, respecto a la cortical de los huesos, que siempre van a ser hiperdensos también. Repasemos algunas cuestiones básicas de la radiografía de tórax, que era lo que mirábamos, nos fijábamos que esté completa, como veíamos que estaba completa, que esté realizada, y vamos a ver por encima del opérculo torácico, y por debajo de los recesos costofrénicos o costodiafragmáticos. Después también nos fijábamos que pudiéramos ver el pliegue axilar. Nos fijábamos también que esté centrada, para ver si estaba centrada mirábamos la epífisis external de la clavícula, de ambas clavículas, y veíamos la distancia de estas con respecto a la apófisis espinosa de la vértebra torácica a ese nivel. Y acá, como vemos, esta está centrada, ya estaba completa, como dijimos. Nos fijábamos que esté bien inspirada, teníamos que contar más o menos entre 8 y 10 arcos costales posteriores, que eran estos así más horizontales, y entre 6 y 7 arcos costales anteriores, que eran estos así como más oblicuos, que en realidad uno por ahí contaba el posterior y de ahí se iba para adelante y contaba el anterior. Y era como más fácil ubicarlos así. Porque los posteriores, como están más horizontales, bueno, son más fáciles de ubicar. Después nos fijábamos que esté bien penetrada, y como veíamos que esté bien penetrada, que contáramos más o menos las 4 primeras vértebras torácicas. Teníamos que poder ver bien una línea más radiolúcida en el centro de la columna vertebral, a la altura de las 4 primeras vértebras torácicas, que nos permitan también ver bien las apófisis espinosas de esas vértebras, como vemos acá. Y ven que ya más por debajo ya aparece la silueta cardíaca, entonces por eso no vemos tampoco las primeras 4 vértebras torácicas, y aparte porque a este nivel está la columna de aire de la tráquea, que es lo que le da esta radiolucidez. Bueno, también recordemos que en la infancia siempre los huesos se desarrollan a partir del cartílago, que cuanto más pequeño es el individuo, mayor cantidad de cartílago va a haber y menor cantidad de tejido óseo, y a partir de esos centros de cartílago se van a formar núcleos de osificación en donde se va a ir formando el hueso. Entonces recordemos que en los niños solemos tener una diáfisis humeral, una metáfisis, que es donde está el cartílago, y la epífisis, donde continúa el hueso. Y va creciendo el hueso desde la diáfisis y también un poco desde la epífisis, y comienza a reemplazar el cartílago de la metáfisis, hasta que después se fusionan y ya no hay más cartílago de crecimiento. Esto por ahí es importante tenerlo en cuenta, porque en los niños puede haber distintas lesiones que comprometan el cartílago de crecimiento, y hay lesiones que cuando comprometen, por ejemplo, tanto la diáfisis del hueso como el cartílago de crecimiento, como la epífisis del hueso, pueden tener ciertas complicaciones y ser lesiones graves, porque al comprometer el cartílago de crecimiento van a comprometer también el desarrollo posteriormente de ese hueso. Entonces por ahí es importante tener en cuenta que cuando uno por ahí ve un trazo fracturario que comprometa tanto el cartílago como la diáfisis y la epífisis del hueso, bueno, eso es un signo de alarma para tener en cuenta que puede ser que ese hueso tenga una recuperación un poco tórpida. Y lo mismo cuando compromete directamente la metáfisis, porque no va a poder desarrollarse bien el cartílago. Después hay otras lesiones que ya cuando afectan la epífisis solamente o la diáfisis y no afectan el cartílago, bueno, son más fáciles de repararse. Tener en cuenta también que en los niños hay algo que se puede presentar también frecuentemente, que es la epifisiolisis, que se debe al desplazamiento superior y anterior del cuello del fémur respecto a la epífisis proximal. Como vemos, acá tenemos la epífisis proximal, el cuello del fémur y la cabeza. Y también, como a veces hay cartílago metafisiológico que está uniendo la cabeza al cuello, puede ser que por cuestiones de peso, como sobrepeso o traumatismos, se rompa ese cartílago y desplace cambie de eje el cuello del fémur respecto a la cabeza del fémur. Eso también es una lesión importante a tener en cuenta para una rehabilitación en los niños. Y esto también, bueno, propio de la anatomía del
del fémur y de todo el peso que sostiene respecto del resto del cuerpo. Otras de algunas lesiones clínicas que se pueden ver, por ejemplo, son las de la fractura de cadera, y en realidad esto por ahí es más típico de una fractura del cuello del fémur. Y en la fractura de cadera, que por ahí se da en pacientes añosos, en personas, en adultos mayores, los que por ahí tienen otras comorbilidades como osteoartrosis, es decir, que los huesos ya empiezan a deshidratarse, hay menor cantidad de calcio y de menor densidad de calcio depositado en el tejido óseo. Bueno, pues pueden ser lesiones óseas por una mayor propensión al desarrollo de fracturas, y cuando se producen a nivel de la cadera, clínicamente suelen dar esto, como una rotación externa de la pierna y un acortamiento, y bueno, pérdida de la función por esta rotación, porque ya anatómicamente no puede moverse el miembro inferior respecto del tronco, y mucho dolor suelen producir. Y clínicamente se puede ver así. Acá directamente se ve la fractura y la solución de continuidad, que está todo a nivel del cuello del fémur en una cadera izquierda. Acuérdense que la cadera en realidad es la unión del coxal con el fémur. Uno dice una fractura de cadera, bueno, suele hablarse más que nada de esto, de una fractura del cuello del fémur. Y si voy a la imagen previa, ven que acá hay como un desplazamiento, hay un corte que es como mucho más limpio, por eso esta es una epifisiolisis, porque se desplazó el cartílago, lo que se cortó fue a nivel del cartílago y se desplazó la cabeza con respecto al cuello. En cambio, en esta otra, acá sí ya hay toda una lesión mucho más irregular. Y tener en cuenta, bueno, la edad del paciente que los va a orientar. Acá esto ya es un paciente adulto, donde ya no hay tampoco cartílago de crecimiento. Y después, otra de las fracturas que, bueno, puede llegar a comprometer la cadera, pero esta no es la que uno típicamente llama la fractura de cadera, sino que son las fracturas de pelvis. Y acá ven cómo todo el contorno del hueso de la pelvis derecha, acá está como interrumpido por esta excrescencia ósea, bueno, y ahí está el trazo fracturario. Y este es bien típico de los accidentes de tránsito, y son lesiones, como ven acá también fracturada parte del coxal derecho, parte del izquierdo también tiene trazos ahí fracturarios, y son lesiones bastante graves porque hay mucha médula ósea en la cadera, entonces suelen producir muchos sangrados y bueno, pueden llevar a una hemorragia y el paciente puede entrar en un shock hipovolémico porque pierde mucha sangre por este tipo de fracturas, que son, bueno, más típicas de los accidentes de tránsito. También técnicamente puede ser una fractura de cadera, pero no está comprometiendo el cuello del fémur. Entonces, eso para tener en cuenta, cuando uno habla de fractura de cadera es más que nada por una fractura a nivel del fémur y no a nivel del coxal. Y después hay otra patología que es la enfermedad de Pertz, que también suele presentarse en niños, y acá lo que pasa es que ven que hay como unos pequeños vasitos que irrigan la cabeza del fémur, por alguna razón, a veces por el uso de glucocorticoides, o a veces porque hay mucho peso, no logra irrigar bien la cabeza del fémur y se empieza a producir una necrosis ósea espontánea. A veces también uno puede estudiar las causas, o sea, a veces no hay una causa clara, en verdad, de por qué se produce. Y como ven acá en estas imágenes tenemos también en la imagen del medio una radiografía en la que vemos los fémures de un paciente niño, porque también vemos el cartílago de crecimiento, tanto a nivel de la cabeza femoral como a nivel de los trocánteres, y como ven del lado derecho está el hueso, la porción ósea que corresponde a la cabeza femoral tiene un tamaño mucho mayor que el lado izquierdo, y en el del lado izquierdo, bueno, evidentemente se produjo algún proceso que hizo que se redujera de tamaño la cabeza femoral, y que esto puede estar relacionado a la enfermedad de Pertz, que se nota mucho más en esta otra imagen de la derecha, que compromete ambas caderas y que ven que todo el contorno de la cabeza femoral es mucho más irregular. Como ven, también se ve cartílago de crecimiento a nivel de los trocánteres. O sea, este tipo de enfermedades es frecuente en niños y suele ser por esto. A veces hay cuando hay mucho sobrepeso puede haber mucha presión que impide que se irrigue bien la cabeza femoral y hace que aparezcan este tipo de lesiones. Yendo ahora a la resonancia magnética,
acuérdense que la resonancia, bueno, trabajaba con tecnología nuclear, magnética, entonces no usábamos ya rayos X, pero sí era como una imagen mucho más refinada que mostraba distintas estructuras que no dejaban ver bien la tomografía. La tomografía, bueno, es un estudio que suele estar muy disponible, es más económico, pero no muestra bien las partes blandas como si lo muestra la resonancia. La tomografía por ahí muestra mejor el hueso y la resonancia muestra mejor cartílago, la densidad de los distintos órganos, tanto a nivel abdominal como a nivel óseo, muscular, ese tipo de estructuras las podemos ver mejor en la resonancia. Y hay dos secuencias que eran las secuencias típicas que se usaban en la resonancia magnética. Por un lado teníamos al T1 y por el otro lado teníamos al T2. Y recordemos esto, que cómo diferenciar un T1 de un T2, en el T2 siempre vamos a ver las estructuras líquidas de color blancas. Y acá cuando hablábamos de que algo era blanco decíamos que es hiperintenso, y cuando algo es más oscuro o negro decíamos que es hipointenso. Ya no hablamos de densidades como si hablábamos en la tomografía, sino que hablábamos de intensidades. Y un poco para tener un ejemplo, en la resonancia magnética van a tener cortes axiales, coronales y sagitales, y acá lo que vemos es un corte sagital de una columna dorsolumbar, y van a ver que en la imagen de T2 el líquido se va a ver bien hiperintenso, el líquido cefalorraquídeo, y en la imagen de T1 se ve hipointenso. Y para poder diferenciar bien por dentro del conducto medular a la médula espinal, después los cuerpos vertebrales por delante, los discos intervertebrales y atrás las apófisis espinosas de las vértebras dorsales y lumbares. Bien. Y ahora para hablar brevemente de algunas aplicaciones clínicas, lo del principio fue más que nada como una breve introducción, pero quería aprovechar a mostrarles esta imagen, que bueno, que puede verse, es muy frecuente ver en los pacientes internados, que por ahí a veces están acostados cuando están comiendo y no se incorporan bien al alimentarse y demás, y bueno, pueden llegar a presentar este tipo de alteraciones. Esta, como ven, es una radiografía de tórax, y bueno, no sé si hay alguien que por ahí quiera comentar algo que vea acá que les llame la atención, si les parece que es lo mismo del lado derecho que del lado izquierdo. Pero acá, por ejemplo, si ustedes, bueno, pensemos entonces si cumple todos los requisitos de una radiografía de tórax, ¿no? Por un lado, bueno, el opérculo torácico se ve bien, los senos diafragmáticos, el izquierdo está un poquito cortado acá, el derecho está borroso, no lo podemos distinguir bien, sí vemos los pliegues axilares. ¿Les parece que está centrada? No, se ve mucho más el brazo derecho que el izquierdo. Puede ser que esté un poco el brazo izquierdo un poco más abajo que el derecho, pero si nosotros nos situamos en lo que vemos en tórax, no sé, para ver si estaba bien centrada teníamos que ver la epífisis o la porción external de ambas clavículas y la distancia entre estas y la apófisis espinosa. Acá, por ejemplo, acá se marca la silueta de la clavícula derecha, que está a esta distancia respecto a la apófisis espinosas, y la de la clavícula izquierda se marca ahí, está el contorno, y acá estaría más o menos a una distancia parecida. Esta podría estar centrada. Sí se ve como que la columna aérea de la tráquea sigue un poco más como por la derecha, y sí se ve como a nivel del lóbulo inferior o el segmento inferior del pulmón derecho, toda esta radiopacidad que no se ve del otro lado, ¿no? No sé si a alguien le llama la atención esto. Que ven que tiene más o menos la misma densidad que el corazón, o sea, como que
donde debería haber aire, se ve que hay algo que está ocupando esos espacios aéreos y no deja pasar los rayos X. Eso es bien típico de un tipo de patologías respiratorias. Acá lo que tienen es también una tomografía, en donde pueden ver que en el pulmón, o sea, bueno, pueden ver ambos pulmones, el derecho de un lado y el izquierdo del otro, y acá en el derecho ven que hay como una estructura que es hiperdensa, que tiene casi la misma densidad que el resto de las estructuras del mediastino, el corazón, los grandes vasos, que no se ve con la misma densidad que el resto del parénquima pulmonar. Y esto suele pasar cuando suele haber secreciones dentro de los bronquios, por ejemplo, o dentro de los alvéolos. Y esto es bien típico de una neumonía. O sea, ustedes como ven, esto es para tener a modo de ejemplo, acá tienen los alvéolos y acá normalmente hay aire. Y cuando los alvéolos se ocupan, no dejan que ingrese aire y se llenan de moco, de una infección, de cualquier otro tipo de secreciones, y ese aumento de secreciones genera, bueno, contenido que no es aéreo dentro de los alvéolos y dentro de los bronquios, y hace que se vean este tipo de lesiones, porque bueno, los rayos X no atraviesan directamente, limpiamente las estructuras pulmonares, sino que hay algo que los frena. Y esto, por ejemplo, bueno, es bien típico de una neumonía, así se vería, de una neumonía global, porque bueno, justo compromete el lóbulo inferior del pulmón. Así se vería en una radiografía, y así se vería si le hiciéramos una RX, se vería como que está ocupado el contenido dentro de los bronquios pulmonares, en este caso el lado derecho. Bien, y esto, bueno, esto también es bien típico de una broncoaspiración, por eso les decía que a veces los pacientes, más que nada cuando están internados, que comen, que están acostados y no se reincorporan al comer, pueden, por una cuestión física, la comida en vez de dirigirse por la faringe puede ir hacia la tráquea, y ahí pues, se puede producir la broncoaspiración. Y bueno, es muy típico dentro de la internación, y estos son por ahí patologías que ustedes, por las cuales pueden llegar a tener alguna consulta, porque en general se llaman al servicio de kinesiología para que ayude un poco a aumentar la excreción de secreciones al paciente, que lo ayuden para eso, o también para broncoaspirarlo. A veces hay que introducir una pequeña cánula y generar un vacío para poder sacar todo ese contenido que está en el pulmón, porque bueno, el pulmón así no es funcionante y se puede sobreinfectar todo esto también y terminar en una neumonía. Ni se produce la broncoaspiración, habría que tratarla porque bueno, puede progresar a una neumonía, porque es un espacio pulmonar que está ocupado por algo que no es aire. Bueno, y esta otra imagen, por ejemplo, esta por ahí es un poco más complicado, es más típico de ver en pacientes que están más complejizados, como en unidades de terapia intensiva. Pueden ver que en esta radiografía, bueno, hay distintas densidades, hay como estructuras circulares y algunas lineales que son los cablecitos del monitoreo que se le coloca muchas veces a los pacientes que están en una unidad de cuidados intensivos. Y ven que se ven, bueno, tanto en el pulmón derecho como en el pulmón izquierdo, hay estructuras que por ahí, o densidades que les pueden llegar a llamar la atención. No sé si alguno quiere comentar algo. Por ejemplo, van a ver que del lado derecho se ve bien la silueta del pulmón, y todo el resto se ve como mucho más oscuro. Eso no es bien típico, uno no suele ver tan bien la silueta del pulmón como que esté tan concentrada en una sola región. Aparte acá el pulmón parece como más chiquito. Entonces esto lo que está indicando es que entró aire, y ese mismo aire, bueno, hizo que el pulmón se achicara porque interrumpió el vacío que había entre la pleura parietal y la pleura visceral del pulmón. Y del otro lado, como ven acá directamente ni siquiera pueden ver bien el seno costofrénico izquierdo porque está todo interpuesto por este aumento de densidades. Y eso también puede ser bien típico de un derrame pleural, por ejemplo, que en vez de que haya aire, hay líquidos entre la pleura visceral y la pleura parietal. Y este tipo de lesiones quizás las pueden distinguir mejor en una tomografía. Por ejemplo, acá, como les decía, esta es una tomografía de un neumotórax en el que entra aire, que se ve acá bien hipodenso,
y todo ese aire empieza a comprimir el pulmón y por eso el pulmón se ve más chiquito, y ahí queda ahí bien retraído en el sector posterior. Por efecto de gravedad, porque acá, bueno, para hacerse la tomografía el paciente está acostado. Y en esta otra imagen, también, acuérdense que en las tomografías teníamos una ventana pulmonar y otra ventana mediastínica en las tomografías de tórax, esto es por convención. La ventana pulmonar les va a mostrar mejor toda la trama pulmonar y los bronquios pulmonares, y la ventana mediastínica les va a mostrar mejor las estructuras del mediastino, que son el corazón y los grandes vasos, bueno, y el esófago. Acá, por ejemplo, para ver un neumotórax se distingue quizás mejor en la ventana pulmonar, en la que pueden distinguir la trama de los pulmones y ven cómo se retrae todo el árbol bronquial. En esta otra imagen de abajo seguimos teniendo una ventana pulmonar, pero ven que en la región posterior de los pulmones, acuérdense que el paciente está acostado, hay como una estructura que tiene la misma densidad que los músculos por fuera de la caja torácica, ¿ven? Y está tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y eso directamente, al superponerse los rayos X en una radiografía, no les va a dejar ver ninguna estructura dentro de la trama pulmonar, que se va a ver como se ve acá a la izquierda. A algunos se le ocurre que puede ser esto que está acá atrás, tanto del lado derecho como del izquierdo. Esto es líquido y es un derrame pleural. O sea, como ven, cuando hay aire se ve así dentro del tórax, que esto es neumotórax, y cuando hay líquido se ve así, que esto es un derrame pleural. Como ven, el aire se ve hipodenso y el líquido se ve hiperdenso, ¿sí? Y los derrames pleurales, cuando son bilaterales, suelen ser más que nada por una insuficiencia cardíaca. Cuando es unilateral, puede ser que está acompañando alguna neumonía o algún proceso infeccioso. Esto, o sea, como decíamos, el derrame pleural lo vemos tanto en la ventana pulmonar, pero también lo podemos ver en la ventana mediastínica, que es esta otra de acá abajo, que acá no vemos bien la trama pulmonar, pero sí en las regiones posteriores ven que se ve como estas regiones dentro de la caja torácica que tienen la misma densidad que el músculo. ¿Y por qué acá el derrame, o sea, lo que es líquido, se ve como más se ve en la región posterior y el aire se ve en la región anterior? Pero por las densidades, o sea, y por efecto de la gravedad, el paciente está acostado, entonces esto se ve acá en la región posterior y el aire va hacia la región anterior porque es más liviano. Pero si el paciente estuviera parado, por ejemplo, el aire va hacia los vértices, hacia la región superior, y todo lo que sería el líquido iría hacia las bases pulmonares, hacia la región inferior, y se vería mejor ahí. Pero bueno, en las tomografías el paciente siempre va a estar acostado. Lo mismo acá, vemos un derrame, pero es unilateral nomás, también una ventana mediastínica, y este es un derrame pulmonar del lado derecho. Bien, y en esta otra imagen, esto es para mostrarles, ¿hay algo que a ustedes les llame la atención en esta imagen? También tenemos una radiografía de tórax. La masa en el pulmón. Bien, ¿en cuál pulmón? El derecho creo que es. Bien, perfecto. En el pulmón derecho ven que se ve toda esta estructura circular que tiene una densidad distinta a la densidad aérea dentro en el resto de la caja torácica, ¿no? Y bueno, ven, si pueden ver en el centro ven todo lo que es la silueta cardíaca, y ven que el corazón siempre está más dirigido hacia la izquierda, por eso deja un poco su impronta y este cambio de densidad que vemos a nivel de la caja torácica izquierda. Y vemos esta masa, como decías, a la derecha. Es bien circular, ¿no? ¿Qué dirían si yo les dijera que, bueno, que este paciente podía llegar a tener también estas otras lesiones? Esto, un poco para orientarlos, justo es un corte que estaría como a este nivel. Entonces, está todavía por dentro de la caja torácica, pero está agarrando del lado derecho parte del hígado. Y acá ven que se ven como unas estructuras que están tabicadas dentro del hígado, que ahora no les puse una imagen, pero eso, bueno, no es típico. El hígado no tiene esos tabiques así. Si uno viera el hígado, se debería ver toda esta densidad que vemos acá, que es todo, como todo un gris oscuro, pero se ven como estas linitas de grises más claros que lo están separando.
Y acá adelante todo esto, bueno, es parte del corazón y acá la aorta torácica. Y después, bueno, eso. Pero si lo ven en esta otra imagen, bueno, lo mismo. Se ven como, si ven la trama pulmonar, va a estar interrumpida del lado derecho por la silueta del hígado, pero porque dijimos que era un corte que si bien pasaba por tórax, agarraba parte de las cúpulas diafragmáticas, entonces agarra un poquito de hígado. Y bueno, es una lesión circular. Este tipo de lesiones afectando estos órganos, ¿no? Tanto a nivel del pulmón y a nivel del hígado, son bien típicas de lesiones quísticas, que son así como bien redondeadas, ¿no? Y como ven, yo acá les muestro estas otras imágenes, que ven que acá también tenemos a nivel esto ya es a nivel de abdomen, ven que tenemos el hígado, que está como más a la derecha. Esta es una vértebra lumbar, por la forma ya nos podemos dar cuenta. Por delante este circuito que está acá es la aorta, y después ven que esto que está acá es el vaso que está acá a la izquierda también. Desde el lado derecho vamos a tener el hígado y a la izquierda vamos a tener el vaso. Lo mismo en la imagen de abajo, tenemos el vaso y esto que está acá, ven que hay una estructura circular. Esto es el estómago, que bueno, que tiene contraste. Pero si se fijan dentro del hígado también ven otra estructura circular que es hipodensa, que tiene como también pequeños circulitos y pequeños conglomerados también vesiculares en su interior. Y esto es bien típico de los quistes hidatídicos, por ejemplo, que bueno, son frecuentes de la región de Neuquén, más que nada en el área rural, y suelen tener estos distintos estadios. El quiste, por ejemplo, en el estadio 1 suele ser un quiste circular, como el que vemos acá en el hígado. Suele ser hipodenso. Después, cuando progresa a la fase 2, suele tener otras pequeñas vesículas en su interior. Después puede tener como un tabicado periférico. Después se vuelve más sólido y después se calcifica, y acá ya tienen una densidad cálcica. Entonces acá lo que estamos viendo en esta imagen pulmonar es entre un quiste estadio 4, que ya es heterogéneo porque tiene contenido en su interior, y entre un quiste que ya sea calcificado. Pero este es más estadio 4 porque bueno, la densidad no es la misma todavía que la de las costillas. Pero bueno, para tener en cuenta que pueden presentarse ese tipo de lesiones. Acá, como tenemos acá también a modo de ejemplo, también todos quistes pulmonares. Lo más común es que afecte hígado y a veces afecta el pulmón y bueno, se pueden ver ese tipo de lesiones. Pero lo más frecuente es que estén en hígados y que sean asintomáticos. Cuando afectan al pulmón suelen dar más síntomas y bueno, pues suelen producir tos, fiebre, y ahí es cuando uno puede hacer el diagnóstico. Si no, cuando están solamente en hígado, y si son poquitos o es uno solo, capaz que ni siquiera presentan síntomas, y bueno, es un hallazgo. Hay en algunas provincias inclusive se hacen como, o en algunas regiones en donde hay mucha incidencia de diateosis, y en áreas rurales se hacen como pequeñas campañas de screening en las que van a los pueblos y hacen ecografías abdominales para buscar si encuentran estos quistes también a nivel hepático. Pero eso, un poco para tener en cuenta que lo que tienen que buscar es qué es lo normal y ver si hay algo que les llama la atención. Si ustedes tienen la imagen, el recuerdo imagenológico de cómo se ve eso normalmente, cuando vean algo que les llame la atención, después van a poder ver bien qué es. Y seguramente cuando ustedes lo rehabiliten, ya van a tener el diagnóstico de qué es. Pero un poco esto es para que lo tengan a modo de ayuda si quieren entenderlo. Y esto es porque, bueno, es una enfermedad infecciosa frecuente de la zona de Neuquén. Y esto es para mostrarles también esta imagen, en la que tenemos una tomografía, que yo se las voy a mostrar acá, se las voy a pasar. Acá tenemos del lado derecho y del lado izquierdo. Les paso la del lado derecho. Acá empezamos, perdón, quiero frenar acá. Estamos acá, estamos a nivel del cuello. Como ven, en el centro se ve esta imagen hiperdensa, porque tiene toda la misma forma de una vértebra cervical, y después hacia ambos lados van a ver que empieza a aparecer toda esta hiperdensidad que corresponde con el húmero. Después aparece la escápula, después en el centro
van a ver que estábamos en el cuello, entonces esta imagen empezó a bajar y se ven estas estructuras a ambos lados de la línea media. No sé si más o menos ya a esta altura se dan cuenta a qué nivel del corporal estamos en estos cortes, en este corte. Parecido a algunas imágenes, sí, torácico, perfecto. Como ven, se ve todo lo que es la trama pulmonar, y en la línea media se ve esta columna de aire que corresponde a la tráquea, y después todo está todo en el centro y por delante de la tráquea. Bueno, ahora esto por la altura a la que está es la aorta ascendente, pero bueno, es justo esto nos muestra mucho mejor este tipo de imagen, la trama pulmonar. O sea, esta es una tomografía de tórax con ventana pulmonar. Entonces seguimos avanzando. Ven que ahí ya vieron que se dividió la tráquea, estaba en el bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo. Seguimos avanzando despacito. Ya empezamos a ver la silueta cardíaca, que no la podemos distinguir bien en esta ventana, pero sí podemos ver este cambio de densidades entre el mediastino y el pulmón. Continuamos avanzando. Bien. Bueno, ven que por fuera de la silueta cardíaca también se ve otra imagen acá, que tiene casi la misma densidad que el corazón, pero bueno, no está en el centro, sino que está dentro del parénquima pulmonar, y es también media circular. Seguimos, y ahí se ve como todo este conglomerado. Y si yo la sigo avanzando, bueno, ya estamos del lado derecho, de este lado, cortémonos que ya estamos en el hígado, vemos el abdomen, y listo. Y ya el resto de las estructuras no las podemos ver bien porque estábamos en una ventana pulmonar. Pero sí, a este nivel ya llegamos al abdomen y vemos estos dos circulitos hipodensos que, bueno, corresponden al aire dentro del colon transverso, que por la exposición en la que están, a esta altura se ubica el colon transverso. Acá ya ven que la forma de la vértebra cambió, ya es una vértebra lumbar, no es más torácica, y ven que a ambos lados ya se ven los riñones, el derecho y el izquierdo. Esta no es la mejor ventana para ver eso, pero bueno, se los muestro porque justo se ve. Y si vemos la imagen del lado, también lo mismo, pero ya si ustedes prestan atención, ven que se ven mucho mejor los músculos, ven que se ven mucho mejor las formas óseas. También sigue siendo una tomografía, pero es otra ventana. Esta ya es la ventana mediastínica. Ven que ahí vemos mejor la tráquea, vemos bien la aorta. Los pulmones no los vemos con tanta claridad, pero si seguimos avanzando van a ver que se ven mejor las estructuras dentro del mediastino. Ahí se ve bien. Ay, se me fue, perdón. Vamos por acá. Bien, y acá ven el corazón, y ven que se ve toda esta estructura acá, que la vemos con la ventana mediastínica, que tiene otra densidad distinta también al corazón. Este corazón tiene contraste, porque como ven, se ve también bien hiperdenso, bien blanco el contenido, y tiene la misma densidad que la cortical del hueso. Esto acá pusieron contraste, un poco para diferenciar eso. No sé si hay algo que les llame la atención de esta imagen. A nivel del corazón, por ejemplo, algo le llama la atención. Este corazón, por ejemplo, es mucho más grande que los que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Este está aumentado de tamaño. Este paciente tenía una insuficiencia cardíaca, pero después, si ven acá a nivel de la trama pulmonar, ven que hay una región, lo mismo que veíamos ya en las otras imágenes, que no tiene la misma densidad que el resto del parénquima pulmonar. No se ve negro, no se ve hipodenso, sino que se ve una zona más de grises, y en su interior como que se ven también pequeñas regiones que sí tienen aire, que tienen la misma densidad que el resto del pulmón. Bueno, y esto es bien típico de un absceso pulmonar, que cuando, acá le voy a seguir poniendo play, este era un paciente que tenía, bueno, toda una infección pulmonar, y como ven lo vemos así, o sea, a nivel de la... Voy a ponerle pausa acá. A nivel de la ventana mediastínica nos muestra bien el cambio de densidades entre el aire del pulmón y el absceso que está ahí, que es un cúmulo de inflamatorio, que no deja pasar aire.
Y a nivel de la traba pulmonar, bueno, también lo podemos ver, que la traba pulmonar pareciera que tuviera una densidad bastante parecida a la del corazón, pero acá en el corazón, cuando vemos que le pasan contraste al corazón, esto no capta contraste, o sea, no está irrigado, no está comunicado con estructuras arteriales, que eso también, bueno, un poco ayuda a diferenciar si es tumoral o no es tumoral, ¿no? Esto un poco para entenderlo, pero también, o sea, hay que ver lo que tiene que buscar es si hay algo que le llame la atención y que no debería estar ahí, a nivel de los pulmones, en este caso el pulmón derecho. Y esta otra imagen, un poco para contarles, acá ya vamos a ver una resonancia magnética de columna, cervicolumbar. Este era un paciente joven que había empezado como con unos hormigueos en la mano derecha y después tenía dismetrías en la mano izquierda, o sea, en la prueba de índice nariz, y tenía, bueno, debilidad también en la mano, debilidad en la pierna derecha. Y a su vez también, además de la debilidad en la mano superior, en la mano derecha, había agregado como un hormigueo y una sensación de dolor. Y tenía asociado, bueno, algo que es muy típico, que es una disminución de la agudeza visual, es decir, no veía bien en el ojo izquierdo. Cuando tiene como así compromiso visual y con esta debilidad y esta alteración sensitiva a nivel de miembros, hay como ciertas patologías dentro de la índole neurológica que pueden llegar a ser típicas de esta clínica, y suelen ser, bueno, dentro de ellas las enfermedades desmielinizantes, en las que vieron la vaina de mielina de los nervios, que forman los nodos de Ranvier, después a lo largo del axón, todo eso. Bueno, hay enfermedades en las que la vaina, autoinmunes, en las que la vaina de mielina se empieza a lesionar, y esa lesión y esa inflamación dentro de la vaina de mielina se puede ver, además de manifestarse clínicamente, puede dejar una lesión imagenológica. Y suele, este tipo de lesiones es muy común en las esclerosis múltiples, por ejemplo, que capaz escucharon alguna vez nombrar a la esclerosis múltiple, que es una enfermedad neurológica, es una enfermedad poco frecuente, pero entre las neurológicas es una enfermedad que uno suele ver si se dedica a la neurología. Hay otra que es parecida, que también genera una inflamación de la médula. Y todas este tipo de enfermedades que empiezan a generar inflamación de la médula se denominan mielitis, porque cuando se inflama la médula uno habla de mielitis. Y como ven acá tenemos unos cortes, como dijimos, sagitales. Hay uno que está ponderado en T1 y este otro que está ponderado en T2. ¿Cómo fijarse si está ponderado en T2? Tienen que ver el líquido cefalorraquídeo. Como ven, esto es superior y esto que está acá abajo es inferior. Y van a ver que, vamos a ver, bueno, en la región anterior vamos a ver la cara, de la región posterior todo el tejido subcutáneo, por detrás de la nuca, y después en el dorso de la espalda. Y este corte, si bien nos muestra bien la médula cervical, vamos a tener un segmento cervical, un segmento torácico o dorsal. También nos deja ver un poquito de lo que es el tronco y un poquito del cerebelo ahí abajo, ¿ven? Entonces, en el T1 quizás no se aprecia tanto porque no nos muestra tanto el líquido cefalorraquídeo ni la inflamación, pero sí en el T2 van a ver que en el centro se va a ver el cerebelo acá atrás, esto que está acá, esta pancita acá es la protuberancia, acá abajo está el bulbo raquídeo, entre la protuberancia, el bulbo raquídeo y el cerebelo, esto que está acá es el cuarto ventrículo, que el cuarto ventrículo tiene líquido cefalorraquídeo, por eso se ve así hiperintenso, y van a ver que, si ustedes siguen por abajo, vamos a estar a nivel de la médula cervical, dentro del conducto vertebral, y acá abajo dentro de la médula dorsal o torácica. Y van a ver que dentro de la médula se ve como todo este realce hiperintenso que tiene casi la misma densidad que el líquido cefalorraquídeo en casi toda la extensión cervical de la médula, ¿no? Y un poquito hacia los primeros segmentos torácicos. Ya en la parte torácica distal ven que el gris es como mucho más homogéneo, pero en la parte cervical sí se ve como una hiperintensidad dentro de la médula. Bueno, y eso es bien típico de la inflamación. Y este paciente, bueno, además de tener esta clínica de
de hormigueos de la mano derecha, debilidad en la mano derecha, debilidad en el miembro inferior derecho y una dismetría izquierda en la prueba de índice nariz, tenía, cuando le hicimos la imagen, toda esta inflamación a nivel de la médula, y bueno, esta inflamación era la que alteraba todas las vías motoras y sensitivas, y por eso tenía esta debilidad y tenía estos hormigueos. Y bueno, este tipo de imágenes está bueno porque uno con esto, además de poder hacer el diagnóstico, puede ver por qué clínicamente el paciente está teniendo esas manifestaciones, y un poco también lo puede ayudar a la rehabilitación. Y esto también, bueno, a modo de resumen, para entender bien las lesiones imagenológicas, como habíamos visto también al principio, es importante entender la anatomía, porque les va a dar una noción. Si ustedes saben la anatomía normal, van a poder notar cuando algo que ven no debería estar ahí. Y también, si saben la anatomía normal, van a poder saber si está alterado, qué manifestaciones clínicas puede llegar a tener y cómo correlacionarlo con la imagen. Esta por ahí es como de las imágenes quizás más atípicas, porque no van a ver tanto seguro una mielitis, bueno, a no ser que se dediquen a las rehabilitaciones neurológicas, que ahí sí hay van a haber muchos de tipo de enfermedades, y bueno, y más que nada las lesiones medulares, pero se suele ver así, como ven que la intensidad dentro de la médula acá es distinta a nivel más distal, a nivel torácico dorsal, que a nivel cervical. Y esto que está acá a nivel cervical, bueno, es toda la inflamación, que como es inflamación tiene líquido y tiene que hacer la misma coloración que el líquido cefalorraquídeo, que se ve más hiperintenso ahí. Bien, bueno, y eso es todo. Era para darles más que nada un repaso y una aplicación clínica de las cosas que fuimos viendo en el primer encuentro. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, les pareció útil. Sí, estuvo bueno, quedó mucho más claro que lo de la clase anterior, porque estaba media perdida, en cambio ahora como que ya entiendo más, pero cuesta Bueno, diferenciar las patologías, porque es eso que vos decías, como no estoy acostumbrada a ver una radiografía bien, por ejemplo, no me doy cuenta cuando es patológica. claro, eso por ahí, bueno, tiene como más de práctica de mirar por ahí si tienen algún familiar que se hace alguna, por ahí aprovechar esa oportunidad para verlas y ver si les parece que eso está normal o no, si ven algo que está fuera de lugar. Y un poco esto, uno por ahí habla de las condiciones ideales en las que tiene que estar hecha la radiografía de tórax, principalmente, que es de las que más se hace, pero bueno, tener en cuenta que no siempre se pueden cumplir esos requisitos, y que uno igual, o sea, por más que no esté hecha en las mejores condiciones, algo puede ver igual. Solamente que lo que tienen que prestar atención es que darse cuenta que si no está hecha en las mejores condiciones, tampoco de estar atentos a no interpretar algo como patológico, que quizás se ve así de raro porque está mal hecho. Tenerlo en cuenta nomás. Pero hay cosas groseras dentro de la patología que las van a poder distinguir. Sí. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Se me corta un poco, no sé si alguien más está hablando o no. No se escucha. No sé si ahí me están escuchando y hay alguien más que quiera hablar. ¿Vos me escuchás? Se escucha, ¿eh? Me parece que por ahí no querían hacer algún comentario, pero se escucha. Bueno, la verdad que estuvo muy bien, Cami, muchas gracias. Y esto es como dice Camila, si tienen la posibilidad de ver radiografía de algún familiar, o bueno, también se pueden meter por internet, buscar radiografías. Ven primero esto, observan y después fíjense qué dice la radiografía. Es cuestión de ir practicando. Ustedes recién comienzan, no saben de muchas enfermedades, pero sí de la anatomía, y
poder aplicarla en imágenes, ¿sí? De lo que saben de anatomía, ver si tiene relación a lo que han aprendido o no. Así que bueno, muchas gracias, Cami. Esta clase queda grabada, chicos, así que la pueden seguir estudiando, y para los compañeros que no se pudieron conectar. Bueno, Cami, te agradecemos. Creo que ahora vos ya te quedas para la otra, ¿verdad? ¿Es esta misma reunión o no? Sí, es esta misma. Sí, Bien, sí. perfecto. Bueno, ya Bueno. me quedo acá entonces. Listo. Muchas gracias, Cami. Chicos, De nada, pueden nos vemos desconectar. un ratito. Yo ya no